¿Alguna vez te han juzgado por tu apariencia? ¿Te han tratado como si no valieras nada por lo que llevas puesto? ¿Por el lugar de donde vienes? ¿Alguna vez has sentido esa sensación ardiente en el pecho cuando alguien te mira con desprecio, como si no merecieras respirar el mismo aire que ellos? Pues déjame contarte algo que me pasó, algo que cambió toda mi vida, algo que me transformó de un joven con zapatos gastados en alguien que llegaría a ser dueño de la misma institución que intentó humillarme. Esta es mi historia, y la comparto contigo hoy porque quiero que entiendas que a veces, las personas que se ríen de ti, que te subestiman, que te tratan como si fueras basura bajo sus pies, en realidad te están dando el regalo más grande de todos: motivación. Mi nombre no importa para esta historia, pero lo que importa es lo que sentí, lo que viví, y cómo me levanté de las cenizas de la humillación para convertirme en alguien que haría que esos burladores se arrepintieran de cada palabra que me dijeron. Era un martes por la mañana. Lo recuerdo tan claramente que se siente como si hubiera pasado ayer, aunque han transcurrido años desde ese día fatídico. Tenía 23 años. Llevaba puesto mi único par de zapatos formales, zapatos que había usado en cada reunión importante, en cada entrevista de trabajo, en cada momento en que necesitaba presentarme como alguien digno de respeto. Esos zapatos tenían agujeros en las suelas, el cuero estaba agrietado y pelándose, los cordones estaban deshilachados y anudados en múltiples lugares donde se habían roto y yo los había vuelto a atar, pero estaban limpios. Los había lustrado esa mañana hasta que brillaban tanto como el cuero viejo y dañado podía brillar, porque tenía una cita importante en el Banco Nacional del Centro. Necesitaba abrir una cuenta empresarial. Había ahorrado cada centavo de 3 trabajos de medio tiempo, trabajando 18 horas al día, durmiendo solo 4 o 5 horas por noche, comiendo fideos instantáneos y pan del día anterior de la sección de descuentos de la panadería. Tenía exactamente $3,000, $3,000 que se sentían como 3 millones para mí, porque había sangrado por cada centavo de ese dinero. Había fregado pisos, repartido periódicos en el frío glacial a las 4 de la mañana, trabajado el turno de madrugada en una gasolinera donde me asaltaron 2 veces a punta de pistola. Cada dólar en ese sobre gastado en el bolsillo de mi chaqueta representaba un sacrificio, un momento de mi juventud que había intercambiado por un sueño de comenzar mi propio negocio, una pequeña firma de consultoría tecnológica que estaba convencido tendría éxito porque tenía el conocimiento, las habilidades, y lo más importante, el hambre que solo alguien que realmente ha luchado puede entender. Mientras entraba a ese banco, mi corazón latía con una mezcla de emoción y ansiedad. Estaba tan nervioso que mis manos temblaban ligeramente, dejando pequeñas marcas de sudor en el sobre que sujetaba con fuerza. El banco era magnífico, todo pisos de mármol y accesorios de latón pulido, candelabros de cristal colgando del techo abovedado, sillas de cuero en el área de espera que probablemente costaban más que todo lo que poseía combinado. Me sentí tan pequeño en ese espacio, tan insignificante, pero mantuve la cabeza en alto porque sabía que mis $3,000 eran legítimos, ganados con trabajo honesto, y tenía todo el derecho de estar allí, todo el derecho de abrir una cuenta y comenzar mi viaje hacia el éxito. Me acerqué al escritorio de recepción, donde una joven con cabello rubio perfectamente peinado y un traje de diseñador, que probablemente costaba tanto como mi renta de 6 meses, estaba sentada limándose las uñas con una expresión de completo aburrimiento. Cuando carraspeé suavemente para llamar su atención, ella levantó la vista hacia mí con esos ojos azules fríos, ojos que viajaron desde mi cara hasta mi chaqueta gastada, mi camisa limpia pero vieja, mis pantalones cuidadosamente planchados pero obviamente de segunda mano, y finalmente se posaron en mis zapatos. Esos malditos zapatos que había intentado tan arduamente hacer presentables, esos zapatos que me habían llevado a través de cada lucha, cada desafío, cada paso hacia mis sueños. Su expresión cambió del aburrimiento a otra cosa, algo que hizo que mi estómago se retorciera con un sentimiento que conocía demasiado bien: desprecio. Desprecio puro y sin disfrazar, el tipo de mirada que dice: no perteneces aquí, no eres uno de nosotros, deberías irte antes de contaminar nuestro ambiente prístino con tu pobreza.
Al principio no dijo nada, solo se quedó mirando mis zapatos con una pequeña sonrisa burlona, jugando en las comisuras de sus labios perfectamente brillantes. Y luego llamó, lo suficientemente alto como para que todos en el área de espera escucharan, lo suficientemente alto como para asegurarse de que yo entendiera que esto era intencional, que esto estaba destinado a humillarme. «Marcos, Marcos, ven a ver esto», dijo, su voz goteando diversión, crueldad, el sadismo casual de alguien que nunca ha luchado, que nunca ha sabido lo que es elegir entre comer el almuerzo o ahorrar ese dinero para algo importante. Un hombre alto con un costoso traje azul marino emergió de una de las oficinas, sus zapatos haciendo clic importantemente en el piso de mármol, cada paso anunciando su superioridad, su posición, su poder en este templo de las finanzas. Marcos probablemente tenía unos 30 y tantos años, con cabello peinado hacia atrás y una corbata que probablemente costaba más que mis comestibles de todo un mes, y tenía esa mirada que los banqueros que han olvidado de dónde vienen a menudo tienen, esa mirada de derecho y superioridad que los hace pensar que son mejores que todos los demás, simplemente porque trabajan con dinero, como si manejar la riqueza de otras personas de alguna manera los hiciera ricos en espíritu, de alguna manera los hiciera más valiosos como seres humanos. «¿Qué pasa, Jennifer?», preguntó, ya sonriendo porque podía sentir la diversión que venía. Podía oler la oportunidad de sentirse superior a alguien, de recordarse a sí mismo que era exitoso e importante, y mejor que la persona pobre parada en el escritorio de recepción. Jennifer me señaló, literalmente señaló como si fuera un objeto, una exhibición, algo para ser observado y ridiculizado en lugar de un ser humano con sentimientos y sueños y dignidad. «Mira sus zapatos», dijo, apenas conteniendo su risa, su mano perfectamente arreglada cubriendo su boca en un gesto de falso shock, falsa preocupación que realmente era solo un velo delgado sobre su genuino deleite de haber encontrado a alguien para ridiculizar. Marcos miró mis zapatos, y vi su cara transformarse. Vi la máscara profesional deslizarse para revelar a la persona pequeña y mezquina debajo, la persona que necesitaba sentirse superior a otros para sentirse bien consigo mismo. Se rió, realmente se rió, un sonido que resonó a través del vestíbulo de mármol, rebotando en las paredes, llenando mis oídos, grabándose en mi memoria donde permanecería para siempre, alimentando algo oscuro y determinado que estaba comenzando a crecer en mi pecho. La risa continuó, y yo me quedé allí congelado, sintiendo mi cara arder de vergüenza, de ira, de una humillación tan profunda que se sentía como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y apretado mi corazón con una mano helada. Otros empleados del banco comenzaron a notar la conmoción, cabezas girando, rostros curiosos apareciendo desde oficinas y cubículos, atraídos por el sonido de la burla como tiburones atraídos por sangre en el agua. Un caballero mayor en el área de espera se veía incómodo, moviéndose en su silla de cuero, pero no dijo nada. Solo desvió la mirada rápidamente cuando lo miré en su dirección, eligiendo la comodidad de no involucrarse sobre la incomodidad de defender lo correcto. Marcos finalmente se compuso, limpiándose lágrimas imaginarias de los ojos en un gesto exagerado de diversión, como si mis zapatos fueran lo más gracioso que había visto en años, como si mi pobreza fuera entretenimiento diseñado específicamente para su placer. «Señor», dijo, alargando la palabra de una manera que dejaba claro que la estaba usando sarcásticamente, que realmente no me consideraba digno de ese título respetuoso. No estoy seguro de que entienda el tipo de establecimiento que es este. El Banco Nacional del Centro atiende a clientes de un cierto calibre. Tenemos estándares aquí, códigos de vestimenta, expectativas de profesionalismo. Sus ojos viajaron sobre mí nuevamente, deteniéndose en cada prenda de ropa gastada, cada signo de mi lucha financiera, catalogando mis deficiencias con la precisión de alguien que disfrutaba encontrar fallas en los demás. Quizás estaría más cómodo en uno de los bancos comunitarios, o tal vez un lugar de cambio de cheques. Creo que hay uno como a 3 cuadras de aquí. Están bastante acostumbrados a tratar con personas en su situación. Las palabras me golpearon como golpes físicos, cada una aterrizando con precisión, diseñadas para herir,
diseñadas para hacerme sentir pequeño, diseñadas para enviarme lejos con la cola entre las piernas, aceptando mi lugar en la jerarquía que personas como Marcos habían construido para sentirse importantes. Jennifer se rió tontamente de nuevo. Literalmente se rió como una colegial que acababa de escuchar un chiste particularmente ingenioso, y añadió en un susurro teatral que claramente estaba destinado a que yo lo escuchara. No creo que esos zapatos hayan visto betún desde la edad de piedra. Digo, ¿quién incluso usa zapatos así en un banco? Es vergonzoso. Sentí algo dentro de mí agrietarse, no romperse, sino agrietarse, como el hielo en un lago congelado cuando llega el primer día cálido de primavera, y a través de esa grieta, algo frío y determinado comenzó a fluir por mis venas, reemplazando la vergüenza caliente con algo más, algo enfocado y claro y absolutamente comprometido con un solo propósito. Miré a Marcos, realmente lo miré, memorizando su cara, la postura arrogante de su mandíbula, la inclinación condescendiente de su cabeza, el reloj caro en su muñeca que estaba mostrando tan casualmente, tan descuidadamente, porque nunca había conocido lo que era no tener suficiente, querer algo tan desesperadamente que estuvieras dispuesto a sacrificarlo todo por ello. Miré a Jennifer, su cabello perfectamente peinado y ropa de diseñador y sonrisa burlona, y me hice una promesa a mí mismo justo ahí, una promesa que cambiaría mi vida, una promesa que me consumiría durante años, una promesa que mantendría sin importar cuánto tiempo tomara, sin importar lo que tuviera que sacrificar. Recordaré esto, dije en voz baja, mi voz firme a pesar de la tormenta de emociones que rugía dentro de mí, a pesar de las lágrimas que me negaba a dejar caer, a pesar de la humillación que amenazaba con aplastarme bajo su peso. Recordaré este día, y recordaré los nombres de ambos. Marcos se rió de nuevo, compartiendo una mirada cómplice con Jennifer, como si acabara de hacer un chiste, como si la idea de que yo fuera alguien digno de recordar, alguien capaz de afectar sus vidas de alguna manera significativa, fuera absurda. Estoy seguro de que lo hará, dijo Marcos desdeñosamente, ya dándose la vuelta, ya pasando a asuntos más importantes, ya olvidándose de mí porque personas como yo no importaban para personas como él. Éramos solo ruido de fondo, solo gente pobre que ocasionalmente vagaba por lugares donde no pertenecíamos y necesitaba que nos recordaran nuestro lugar. Ahora, si me disculpa, tengo clientes reales que atender. Jennifer le mostrará la salida. Jennifer se levantó, todavía sonriendo esa sonrisa cruel, y gesticuló hacia la salida con un movimiento amplio de su brazo, como un maitre d' despidiendo a un invitado no deseado de un restaurante exclusivo. Que tenga un buen día, dijo, su voz dulce pero sus ojos fríos, tan fríos que me pregunté cómo alguien tan joven ya podía haber perdido tanta humanidad, ya se había vuelto tan completamente desconectada de la empatía, de la bondad, de la comprensión básica de que cada persona merece respeto sin importar lo que use o cuánto dinero tenga. Salí de ese banco con la cabeza en alto, negándome a darles la satisfacción de verme roto, negándome a dejarlos ver las lágrimas que estaban ardiendo detrás de mis ojos, amenazando con derramarse por mis mejillas y confirmar sus creencias sobre mí, sobre personas como yo, sobre cualquiera que no encajara en su definición estrecha de éxito y valía. La luz del sol afuera era dura y brillante, casi dolorosa después de la iluminación tenue del interior del banco, y me quedé parado en la acera por un largo momento, sintiendo ese sobre de dinero en mi bolsillo, $3,000 que de repente se sentían como nada, como dinero de juguete, como un chiste porque si no era suficiente para ganarme respeto básico, decencia humana básica, entonces, ¿qué valía? La gente pasaba junto a mí, en la concurrida acera del centro, absorta en sus propias vidas, sus propios problemas, completamente ajena a que estaban pasando junto a alguien cuyo mundo entero acababa de cambiar en su eje, alguien que acababa de experimentar una transformación, un momento de crisálida donde algo nuevo y determinado e imparable estaba naciendo de las cenizas de la humillación. Pensé en rendirme, en tomar mi dinero y olvidarme de mis sueños, en aceptar mi lugar en el mundo como alguien que siempre sería juzgado por su apariencia, siempre sería encontrado deficiente, siempre sería rechazado de los lugares donde se creaba y mantenía el éxito.
Pero luego pensé en la cara de Marcos, la risa de Jennifer, la crueldad casual con la que me habían descartado. Me habían tratado como si no valiera nada, como si mis sueños y mis luchas y mis sacrificios no significaran nada, y esa determinación fría que había estado fluyendo por mis venas se convirtió en hielo, duro e inquebrantable, y lo suficientemente afilado como para cortar cualquier obstáculo. ¿Alguna vez has sentido ese momento cuando la humillación se transforma en combustible? Cuando la vergüenza se convierte en el fuego que te impulsa hacia adelante en lugar del peso que te detiene? Eso es lo que me pasó en esa acera afuera del Banco Nacional del Centro, y quiero que entiendas esto porque es importante. Es la clave de todo lo que vino después, todo lo que construí, todo en lo que me convertí. Me alejé de ese banco, pero no me alejé de mis sueños. Caminé hacia ellos con un enfoque e intensidad que nunca había sentido antes, porque ahora no se trataba solo de éxito, no se trataba solo de construir un negocio y ganar dinero, se trataba de demostrarles que estaban equivocados, demostrarle a Marcos y Jennifer y a todos como ellos que habían cometido un error terrible, que su juicio era defectuoso, que su crueldad regresaría a perseguirlos de maneras que no podían imaginar. Fui a un banco más pequeño al otro lado de la ciudad, un banco comunitario donde la gerente era una mujer negra mayor llamada señora Patterson, que miró mis zapatos gastados y vio no pobreza sino determinación, que miró mis manos nerviosas y vio no insuficiencia sino potencial, que escuchó mi plan de negocios con genuino interés y entusiasmo en lugar de desprecio y rechazo. Ella abrió mi cuenta con una sonrisa real que llegaba a sus ojos, y me dijo algo que nunca olvidaría, palabras que me sostendrían durante los difíciles años venideros, a través de los innumerables desafíos y contratiempos, y momentos en que quería rendirme. «Joven», dijo, su voz cálida y maternal, llena de la sabiduría de alguien que había visto la lucha y la había superado, que entendía lo que significaba ser subestimado y descartado. Nunca permitas que nadie te haga sentir pequeño por lo que usas o de dónde vienes. Tu valor no está determinado por tus zapatos, está determinado por lo que hay en tu corazón y en tu cabeza. He visto personas con trajes caros con almas vacías, y he visto personas con ropa gastada con el tipo de carácter y determinación que mueve montañas. Sigue trabajando duro, sigue creyendo en ti mismo, y les mostrarás a todas esas personas que dudaron de ti exactamente de qué estás hecho. Salí de ese banco con mi cuenta abierta, mis $3,000 depositados de manera segura, y lágrimas corriendo por mi cara, pero estas eran lágrimas diferentes, lágrimas de gratitud, lágrimas de alivio, lágrimas de determinación renovada porque la señora Patterson me había recordado que no todos eran como Marcos y Jennifer, que todavía había buenas personas en el mundo, personas que veían más allá de las superficies, personas que entendían que todos comienzan en algún lugar y que todos merecen una oportunidad. Durante los siguientes 5 años, trabajé más duro de lo que jamás había trabajado antes, más duro de lo que pensé que era humanamente posible, empujándome más allá de cada límite, más allá del agotamiento, más allá del dolor, más allá de la duda. Mi pequeña firma de consultoría tecnológica comenzó lentamente, solo yo en una oficina diminuta, que en realidad era solo un cuarto de almacenamiento, convertido en un edificio en las afueras del centro, trabajando 20 horas al día, viviendo de café y determinación, tomando cualquier cliente que pudiera conseguir, resolviendo cualquier problema que me trajeran sin importar cuán difícil o complejo fuera. Tenía un don para entender la tecnología, para ver patrones y soluciones que otros perdían, para explicar conceptos complicados de maneras que tenían sentido para personas que no eran expertas técnicas. Y lentamente, muy lentamente, mi reputación comenzó a crecer. La noticia se difundió por la comunidad empresarial de que había este joven consultor que podía resolver problemas que otros no podían, que era confiable y honesto y brillante, y mi lista de clientes creció de 1 o 2 pequeños negocios a docenas, luego cientos. Contraté a mi primera empleada después de 2 años, una programadora brillante llamada Sara, que había sido rechazada de todas las principales compañías tecnológicas porque no tenía un título de una universidad prestigiosa,
solo un certificado de un colegio comunitario y talento crudo, que brillaba más intensamente que cualquier graduado de la Ivy League que jamás había conocido. La contraté porque vi en ella lo que la señora Patterson había visto en mí, potencial que otros habían pasado por alto, determinación que la adversidad había forjado en algo inquebrantable, y un hambre de demostrar que los que dudaban estaban equivocados. Juntos construimos algo especial, una compañía que valoraba el talento sobre el pedigrí, los resultados sobre las apariencias, el carácter sobre las credenciales, y el universo nos recompensó por ello porque crecimos y crecimos y crecimos, agregando empleados, agregando clientes, agregando ingresos a un ritmo que me sorprendió incluso a mí. Para el tercer año, teníamos 50 empleados, para el cuarto año, 200, y para el quinto año, éramos una de las firmas de consultoría tecnológica más exitosas de la región, con oficinas en 3 ciudades e ingresos anuales en las decenas de millones. Nunca olvidé de dónde venía, nunca olvidé esos zapatos gastados, y nunca olvidé a Marcos y Jennifer y el Banco Nacional del Centro, porque cada vez que cerraba un gran trato, cada vez que conseguía un cliente importante, cada vez que veía nuestros informes de ingresos trimestrales mostrando un crecimiento con el que la mayoría de los negocios solo podían soñar, pensaba en ese día, esa humillación, esa risa resonando por el vestíbulo de mármol. Seguí la pista del Banco Nacional del Centro, siguiendo sus noticias, leyendo sus informes anuales, observando el precio de sus acciones, aprendiendo todo lo que podía sobre sus operaciones, su liderazgo, sus vulnerabilidades, porque esa determinación fría que había nacido en la acera afuera de su edificio nunca me había dejado, nunca había disminuido, solo se había fortalecido a medida que yo me fortalecía, a medida que me convertía en alguien con recursos, con poder, con la capacidad de hacer algo sobre la injusticia que había experimentado. Descubrí que el Banco Nacional del Centro estaba luchando, como muchos bancos regionales a raíz de varias crisis financieras y regulaciones cambiantes, el precio de sus acciones había estado disminuyendo constantemente durante 3 años. Su liderazgo estaba tomando decisiones cuestionables, y había rumores de problemas internos, escándalos que involucraban prácticas de préstamos, quejas sobre la administración. Comencé a comprar sus acciones discretamente, usando varios vehículos de inversión y asociaciones para evitar llamar la atención, acumulando acciones lentamente durante el curso de 18 meses, y observé con satisfacción cómo mi porcentaje de propiedad creció del 1% al 5%, al 10%, al 20%. La junta directiva no sabía quién estaba comprando sus acciones. No sabía que el joven con zapatos gastados que había sido expulsado de su vestíbulo, entre risas 5 años antes, ahora era su mayor accionista, posicionándose para una adquisición que sacudiría a la comunidad empresarial local y enviaría ondas a través del sector bancario regional. Reuní un equipo de los mejores abogados, los mejores asesores financieros, los mejores estrategas que el dinero podía comprar, y planeamos nuestro enfoque con precisión militar, analizando cada detalle, preparándonos para cada contingencia, asegurándonos de que cuando hiciéramos nuestro movimiento sería rápido, decisivo y absolutamente exitoso. Llegó el día en que poseía el 45% de las acciones del Banco Nacional del Centro, suficiente para exigir puestos en la Junta, suficiente para influir en las decisiones importantes, suficiente para controlar efectivamente el banco, incluso si técnicamente no poseía una mayoría todavía, y decidí que era hora de darme a conocer, hora de salir de las sombras, y recordarle a ciertas personas una promesa que había hecho 5 años antes, un martes por la mañana cuando se habían reído de mis zapatos. Convoqué una reunión especial de la Junta, ejerciendo mis derechos como accionista importante, y entré a esa sala de juntas usando un traje que costaba más de lo que Marcos probablemente ganaba en un mes, zapatos que eran de cuero italiano hecho a mano, un reloj que podría haber pagado todo el guardarropa de Jennifer, pero nada de eso me importaba. Ninguno de esos símbolos externos de éxito significaba algo en comparación con lo que estaba a punto de hacer
lo que estaba a punto de lograr. Los miembros de la junta estaban allí, confundidos sobre quién había convocado la reunión, confundidos sobre quién era este joven accionista que parecía haber aparecido de la nada, con suficientes acciones para comandar su atención, y cuando entré, cuando vieron mi cara, la mayoría no mostró reconocimiento porque nunca me habían visto antes, nunca habían prestado atención al chico pobre que había sido burlado en su vestíbulo 5 años antes. Pero yo no estaba allí por ellos, estaba allí por 2 personas específicas, y cuando Marcos entró a esa sala de juntas, cuando sus ojos se encontraron con los míos y vi el destello de confusión, el lento reconocimiento que amanecía, la realización gradual de que algo terrible estaba a punto de sucederle, sentí una satisfacción tan profunda que era casi espiritual, casi trascendente, como si cada sacrificio, cada día de 20 horas, cada momento de lucha hubiera estado conduciendo a este único momento de vindicación. Buenas tardes, dije con calma, mi voz firme y profesional, sin traicionar nada de la emoción que se agitaba dentro de mí como una tormenta apenas contenida. Mi nombre es Miguel Chen, y ahora soy el accionista mayoritario del Banco Nacional del Centro. He convocado esta reunión para discutir cambios significativos en nuestra estructura de gestión. La cara de Marcos palideció, literalmente palideció, la sangre drenándose de sus mejillas mientras las implicaciones de mis palabras se hundían, mientras recordaba ese día, ese momento, ese joven con zapatos gastados que había prometido recordar y se estaba dando cuenta, quizás por primera vez en su vida privilegiada, de que las acciones tienen consecuencias, de que la crueldad deja marcas, de que las personas que pisas mientras subes la escalera podrían algún día estar esperándote en la cima. Presenté mi visión para el banco, una visión que enfatizaba el servicio comunitario, la accesibilidad para todos los clientes, sin importar su estatus económico, el trato justo, las prácticas éticas, y una cultura corporativa que valoraba a las personas sobre las ganancias, la sustancia sobre las apariencias, el carácter sobre las credenciales. Los miembros de la Junta escucharon con diversos grados de entusiasmo y preocupación, algunos asintiendo en acuerdo, otros luciendo preocupados por los cambios que estaba proponiendo. Pero ninguno de ellos podía negar que mi historial hablaba por sí mismo, que había construido un negocio tremendamente exitoso de la nada, que mis instintos y liderazgo habían sido probados en el mercado. Cuando llegó el momento de votar sobre la nueva estructura de gestión, hice mi movimiento, proponiendo la terminación inmediata de varios ejecutivos, incluyendo a Marcos Thompson, oficial senior de préstamos, cuya historia de comportamiento discriminatorio y mal juicio había sido minuciosamente documentada por los investigadores privados que había contratado para examinar las prácticas del banco durante los últimos 6 meses. La evidencia era condenatoria. Marcos tenía un patrón de negar préstamos a solicitantes minoritarios calificados, de hacer comentarios inapropiados a los clientes, de crear un ambiente de trabajo hostil, de tratar el vestíbulo del banco como su reino personal donde podía burlarse y humillar a cualquiera que considerara indigno de su atención. La Junta no tuvo más opción que estar de acuerdo con su terminación, no solo porque yo lo quería, sino porque mantenerlo habría expuesto al banco a demandas, a acción regulatoria, al tipo de escándalo que podría destruir su reputación y su negocio. Marcos se sentó allí en shock, incapaz de hablar, incapaz de procesar lo que estaba pasando, viendo su carrera, su estatus, su sentido de superioridad desmoronarse a su alrededor como un castillo de arena golpeado por una ola, y no sentía alegría en su sufrimiento, solo un sentido frío de justicia siendo servida, solo una satisfacción tranquila de que el universo había sido reequilibrado de alguna manera pequeña. Después de la reunión, pedí a seguridad que escoltara a Marcos a su oficina para recoger sus pertenencias personales, y lo seguí a distancia, queriendo ver su cara una vez más, queriendo asegurarme de que entendiera exactamente por qué esto estaba sucediendo, queriendo cerrar este capítulo de mi vida completamente. En la puerta de su oficina se volvió hacia mí, y vi algo en sus ojos que no había esperado. No ira, no desafío, sino algo más cercano a la vergüenza, al arrepentimiento,
a la realización de que había cometido un error terrible todos esos años atrás, de que su crueldad casual había puesto en marcha una cadena de eventos que había llevado a su caída. «Te recuerdo», dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro, toda la arrogancia desaparecida, toda la superioridad despojada, dejando solo a un hombre que estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. «Los zapatos. Recuerdo tus zapatos». Asentí, sin confiar en mí mismo para hablar, sin querer decir algo cruel, sin querer convertirme como él, sin querer que mi victoria fuera manchada por una venganza innecesaria. Estaba equivocado, continuó, y pude ver que le costó algo decir esas palabras, admitir su fracaso, reconocer su error. Estaba equivocado sobre ti, estaba equivocado al tratarte de esa manera, estaba equivocado sobre muchas cosas. Lo siento. La disculpa colgó en el aire entre nosotros, inesperada, genuina, y me di cuenta de que este momento no se trataba de venganza. Nunca había sido realmente sobre venganza. Había sido sobre justicia, sobre demostrar que las personas no podían tratar a otros con crueldad sin consecuencias, sobre mostrar que las apariencias no determinan el valor, que todos merecen respeto y dignidad sin importar lo que usen o de dónde vengan. «Acepto tu disculpa», dije finalmente, sorprendido por mis propias palabras, sorprendido de que las sintiera de verdad, sorprendido de que la ira que me había impulsado durante tanto tiempo estaba disipándose, siendo reemplazada por algo más, algo que se sentía como paz, como cierre, como el final de un viaje que había sido necesario pero doloroso. Pero la terminación se mantiene, no por lo que me hiciste a mí, sino por lo que has hecho a innumerables otras personas a lo largo de los años, personas que no tenían los recursos o la determinación para luchar, personas que simplemente se fueron llevando esa humillación con ellas. Necesitas aprender que cada persona que cruza esas puertas merece respeto, merece un trato justo, merece ser vista como un ser humano con sueños y luchas y dignidad. Marcos asintió, lágrimas formándose en sus ojos, y se alejó para recoger sus cosas, dejándome parado en el pasillo del banco que ahora poseía, el banco donde una vez fui burlado y humillado, el banco que ahora se convertiría en algo diferente, algo mejor, algo que reflejaba mis valores en lugar de la crueldad casual de personas como Marcos. Jennifer fue la siguiente, y cuando seguridad la trajo a mi nueva oficina, la oficina que había pertenecido previamente al CEO del banco, que también había sido reemplazado debido a un desempeño pobre y ética cuestionable, ella entró con esa misma inclinación desafiante de su barbilla, esa misma superioridad en sus ojos, como si no pudiera creer que algo realmente malo pudiera sucederle, como si su buena apariencia y ropa de diseñador fueran un escudo que la protegería de las consecuencias. «¿Me recuerdas?», pregunté, sentado detrás de mi escritorio, el escritorio que representaba poder y autoridad en esta institución que una vez me había rechazado, y observé su cara cuidadosamente. Observé el momento del reconocimiento, el instante en que se daría cuenta de quién era y lo que estaba a punto de pasar. Me miró con expresión en blanco por un momento, su cara perfectamente maquillada sin mostrar señal de reconocimiento, y me di cuenta con una mezcla de decepción y comprensión de que había sido olvidable para ella, solo una de muchas personas de las que se había burlado a lo largo de los años, solo otra persona pobre, que había vagado a su dominio y necesitaba que le recordaran su lugar. «¿Te vería?», preguntó, su voz todavía llevando ese borde de superioridad, esa sugerencia de que estaba perdiendo su tiempo, de que tenía mejores cosas que hacer que estar en mi oficina respondiendo preguntas. Me levanté y caminé alrededor del escritorio, y mientras me acercaba, vi sus ojos abrirse ligeramente. Vi el primer indicio de incertidumbre filtrarse en su expresión, viéndola asimilar mi traje caro, mi porte confiado, mi posición de poder en este lugar, donde ella una vez había sido la guardiana, la que decidía quién era digno y quién no. «Hace 5 años», dije suavemente, «entré a este banco usando zapatos gastados. Te reíste de mí. Llamaste a Marcos para que se riera de mí. Sugeriste que fuera a un lugar de cambio de cheques porque no era el calibre correcto de cliente para el Banco Nacional del Centro». El color se drenó de su cara mientras el recuerdo surgía, mientras se daba cuenta de quién era yo
y lo que esto significaba, mientras el peso completo de sus acciones pasadas se estrellaba sobre ella como una avalancha, enterrando sus suposiciones sobre cómo funcionaba el mundo, sobre cómo su belleza y su posición la protegían de las consecuencias. «Dios mío», susurró, su mano subiendo para cubrir su boca, el mismo gesto que había usado 5 años antes, excepto que ahora expresaba shock genuino en lugar de preocupación falsa sobre mi apariencia. Yo no, quiero decir, yo solo... Se quedó sin palabras, incapaz de encontrar palabras que pudieran explicar lo que había hecho, incapaz de construir una excusa que hiciera aceptable su comportamiento, incapaz de escapar de la realidad de que estaba enfrentando a alguien a quien había perjudicado, alguien que ahora tenía poder sobre su futuro. Solo estaba siguiendo el ejemplo de Marcos. Terminé por ella, mi voz calmada, práctica, sin la ira que había esperado sentir en este momento. Solo estabas participando en la crueldad casual que era parte de la cultura aquí, la cultura que decía que algunas personas importaban y otras no, que las apariencias eran más importantes que el carácter, que era aceptable, incluso entretenido, burlarse y humillar a personas que no cumplían con tus estándares. Los ojos de Jennifer se llenaron de lágrimas, lágrimas reales, y vi que a diferencia de la manipulación emocional practicada de Marcos, estas lágrimas venían de miedo genuino, arrepentimiento genuino, comprensión genuina de que su mundo estaba a punto de cambiar de maneras que no podía controlar. «Por favor», dijo, su voz quebrándose, toda la superioridad desaparecida, todo el humor burlón desvanecido, dejando solo a una joven que estaba aterrorizada de perder su trabajo, sus ingresos, su sentido de seguridad en un mundo que se estaba dando cuenta, era mucho menos perdonador de lo que había creído. «Por favor, necesito este trabajo. Tengo préstamos estudiantiles, tengo renta, tengo... Lo siento mucho por lo que hice. Si hubieras sabido que...» Interrumpí, mi voz aguda a pesar de mi intención de permanecer calmado. «Si hubieras sabido que algún día tendría poder sobre ti, si hubieras sabido que me volvería exitoso». «Ese no es el punto, Jennifer. El punto es que deberías haberme tratado con respeto porque era un ser humano, no por lo que podría llegar a ser o lo que podría hacer contigo algún día. Cada persona que cruza estas puertas merece dignidad humana básica, sin importar sus zapatos, sin importar su ropa, sin importar su saldo bancario». Asintió miserablemente, lágrimas corriendo por su cara, arruinando su maquillaje perfecto, y sentí una mezcla complicada de satisfacción y piedad, justicia y misericordia, vindicación y compasión. «Tu terminación es efectiva inmediatamente», dije, las palabras saliendo más gentilmente de lo que había planeado, porque me di cuenta de que no quería ser cruel, no quería convertirme en aquello que había odiado, no quería que mi momento de justicia fuera manchado por dureza innecesaria. «Recibirás 2 meses de indemnización, lo cual es más que generoso considerando tu comportamiento, y sugeriría que uses esta experiencia para pensar en cómo tratas a las personas, sobre cómo cada persona que conoces está luchando batallas de las que no sabes nada, sobre cómo un momento de crueldad puede afectar la vida de alguien de maneras que no puedes imaginar». Jennifer salió de mi oficina sollozando, escoltada por seguridad, y la vi irse con sentimientos encontrados, preguntándome si aprendería de esta experiencia, si se convertiría en una mejor persona, si mis acciones habían logrado algo más allá de satisfacer mi deseo de justicia. El banco experimentó cambios masivos en los meses que siguieron, cambios que lo transformaron de una institución fría y elitista, que solo servía a los ricos, en un banco comunitario que realmente se preocupaba por las personas, que veía a cada cliente como valioso, que medía el éxito no solo en ganancias sino en vidas mejoradas, en sueños financiados, en oportunidades creadas. Contraté a la señora Patterson como nuestra directora de préstamos, trayendo su experiencia y compasión a una institución que desesperadamente necesitaba ambas, y juntos reestructuramos nuestros programas de préstamos para dar oportunidades a personas que habían sido pasadas por alto por la banca tradicional, personas con zapatos gastados y grandes sueños, personas que me recordaban a mí mismo 5 años antes.
Creamos un programa diseñado específicamente para ayudar a los propietarios de pequeños negocios a comenzar, ofreciendo micropréstamos con términos razonables, proporcionando mentoría y apoyo, creando un camino hacia el éxito para personas a quienes se les había dicho que no eran lo suficientemente buenos, que no eran el calibre correcto, que no eran dignos de inversión. El programa fue fenomenalmente exitoso, con una tasa de reembolso que excedió nuestras proyecciones y un historial de crear negocios prósperos que enriquecían la comunidad, creando empleos, generando ingresos fiscales, transformando vecindarios. Me aseguré de que todos los que trabajaban en el banco entendieran nuestra nueva cultura, nuestros nuevos valores, nuestro compromiso de tratar a cada ser humano con respeto y dignidad, y personalmente entrevisté a cada empleado para asegurarme de que compartieran esos valores, para asegurarme de que lo que me pasó nunca le pasaría a nadie más, para asegurarme de que nuestro vestíbulo sería un lugar de bienvenida y posibilidad en lugar de juicio y rechazo. 3 años después de tomar el control del banco, estaba revisando solicitudes de préstamos en mi oficina cuando mi asistente me informó que alguien pedía verme, alguien sin cita que afirmaba que era importante, alguien que llevaba zapatos gastados y se veía nerviosa parada en nuestro vestíbulo. Sonreí y le dije a mi asistente que la enviara inmediatamente, y cuando una joven hispana entró a mi oficina, agarrando un sobre y mirando los muebles caros con la misma mezcla de esperanza y miedo que recordaba haber sentido todos esos años atrás, me levanté y le ofrecí mi mano asegurándome de que viera mi sonrisa genuina, asegurándome de que se sintiera bienvenida, asegurándome de que entendiera que pertenecía aquí tanto como cualquiera. «Por favor, siéntate», dije calurosamente, gesticulando hacia la silla cómoda frente a mi escritorio. «¿Cómo puedo ayudarte hoy?». Se sentó cautelosamente, en el borde de la silla como si pudiera necesitar correr en cualquier momento, y sacó papeles de su sobre con manos que temblaban ligeramente, y vi en ella todo lo que había sido, toda la esperanza y el miedo, y la determinación, y la vulnerabilidad que viene con intentar construir algo de la nada. «Quiero comenzar un negocio», dijo, su voz tranquila pero firme, sus ojos encontrándose con los míos con una franqueza que me dijo que había practicado este momento, que se había preparado para esta conversación, que había reunido su coraje para cruzar nuestras puertas, a pesar de probablemente haber sido rechazada de otros bancos, a pesar de probablemente que le habían dicho que no estaba calificada, que no estaba lista, que no era el tipo correcto de persona. «Tengo un plan. Tengo algunos ahorros, tengo experiencia en catering y sé que puedo hacer que esto funcione, pero necesito un pequeño préstamo para comenzar, para comprar equipo y suministros, para rentar un espacio de cocina comercial». Escuché su presentación, sus sueños, su plan de negocios cuidadosamente preparado que mostraba horas de investigación y pensamiento y preparación, y vi la pasión en sus ojos, el hambre de éxito, la determinación que no podía ser enseñada o comprada o prestada. Tenía $2,500 en ahorros, casi nada según los estándares bancarios, pero todo según los estándares de alguien que había trabajado múltiples empleos y sacrificado cada lujo para acumular ese dinero, y estaba pidiendo un préstamo de $10,000, una cantidad pequeña que podría cambiar su vida, que podría ser la diferencia entre pasar la próxima década trabajando por el salario mínimo en los restaurantes de otras personas y construir su propio negocio, su propio futuro, su propia versión del éxito. «Voy a ser honesto contigo», dije cuando terminó su presentación, y vi su cara caer ligeramente, preparándose para el rechazo, preparándose para las palabras que probablemente le habían dicho antes otros banqueros, por otros guardianes que no podían ver más allá de sus zapatos gastados y modestos ahorros al potencial debajo. He escuchado muchas presentaciones de negocios en mi carrera, y la tuya es una de las mejores que he visto. Tu investigación es exhaustiva, tus proyecciones financieras son realistas, tu comprensión de tu mercado es excelente, y lo más importante, tienes algo que no puede ser enseñado. Tienes hambre. Tienes la determinación de tener éxito sin importar qué obstáculos enfrentes, y eso vale más que cualquier cantidad de dinero. Sus ojos se abrieron, la esperanza reemplazando la resignación, y continué.
Voy a aprobar tu préstamo y voy a darte $15,000 en lugar de $10,000, porque creo que estás subestimando lo que necesitarás para comenzar, y preferiría que tuvieras un colchón para gastos inesperados que estar luchando por fondos cuando tu equipo se descomponga o necesites contratar ayuda temporal durante tu temporada alta. Las lágrimas corrieron por su cara y no pudo hablar. Solo pudo asentir. Solo pudo sentarse allí llorando lágrimas de alivio y gratitud e incredulidad de que alguien estaba realmente diciendo que sí, realmente creyendo en ella, realmente dándole una oportunidad. Hay una condición, dije, y la vi tensarse ligeramente, esperando el truco, esperando el requisito que haría imposible esta oportunidad. Cuando tengas éxito, cuando tu negocio esté prosperando y estés ganando buen dinero, quiero que recuerdes este momento. Quiero que recuerdes cómo se sintió que te dieran una oportunidad, que creyeran en ti, que te trataran con respeto y dignidad incluso cuando estabas en tu momento más vulnerable. Y quiero que lo pagues, que le des a alguien más una oportunidad, que seas la persona que ve potencial en personas que otros pasan por alto, que nunca juzgues a alguien por sus zapatos o su ropa o su saldo bancario. Asintió vigorosamente, entendiendo, aceptando esta responsabilidad, aceptando este legado de bondad y oportunidad que estaba tratando de crear. Prometo, dijo, su voz gruesa de emoción. Prometo que nunca olvidaré esto, y ayudaré a otras personas de la manera en que me estás ayudando. Aprobé su préstamo ese día, y he seguido el progreso de su negocio a lo largo de los años, observando con orgullo cómo su compañía de catering creció de una operación de una mujer a un negocio próspero con 15 empleados, observando cómo compró su propia cocina comercial, observando cómo comenzó a ofrecer empleos y oportunidades a otras personas que le recordaban a sí misma, otras personas con zapatos gastados y grandes sueños. Ella es una de docenas de historias similares, docenas de personas que vinieron a través de nuestras puertas en los últimos años, personas a quienes se les dieron oportunidades que les habían negado en otros lugares, personas que tomaron esas oportunidades y construyeron algo hermoso, algo duradero, algo que demostró que el talento y la determinación y el carácter importan más que las apariencias, más que las credenciales, más que todos los marcadores superficiales que nuestra sociedad usa para decidir quién merece oportunidades y quién no. Ahora, mientras me siento aquí contándote esta historia, mientras reflexiono sobre todo lo que pasó, todo lo que aprendí, todo en lo que me convertí, quiero que entiendas algo importante, algo que va más allá de mi viaje personal de humillación y vindicación. Esta historia no se trata realmente de venganza, aunque así pueda parecer en la superficie. Se trata de justicia, se trata del hecho de que cómo tratamos a las personas importa. Importa más de lo que nos damos cuenta en el momento. Importa de maneras que se propagan a través del tiempo y afectan vidas de maneras inesperadas. Cuando Marcos y Jennifer se rieron de mis zapatos, no solo estaban siendo casualmente crueles, estaban participando en un sistema que decide el valor de las personas basándose en las apariencias, un sistema que niega oportunidades a personas que no encajan en ciertos moldes, un sistema que perpetúa la desigualdad y la injusticia bajo la apariencia de profesionalismo y estándares. Podría haber dejado que ese momento me destruyera, podría haber aceptado su juicio, podría haber internalizado su desprecio y creído que tenían razón, que no era lo suficientemente bueno, que debía quedarme en mi lugar y no alcanzar sueños que estaban por encima de mi estación. Pero en su lugar, usé ese momento como combustible, como motivación, como prueba de que el sistema estaba roto y necesitaba ser cambiado, y pasé años construyendo el poder y los recursos necesarios para hacer ese cambio, para transformar al menos una institución de un lugar de juicio y rechazo en un lugar de oportunidad y esperanza. La satisfacción que sentí cuando despedí a Marcos y Jennifer no se trataba realmente de castigarlos, aunque no voy a mentir y decir que no hubo algo de satisfacción al verlos enfrentar consecuencias por sus acciones. Se trataba de crear un mundo donde lo que me pasó no le pasaría a otros, donde las personas serían juzgadas por su carácter y su potencial en lugar de su apariencia y sus circunstancias actuales. Cada día,
Camino por el vestíbulo del Banco Nacional del Centro, el vestíbulo donde una vez fui humillado, y veo personas de todos los ámbitos de la vida siendo tratadas con respeto y dignidad, recibiendo oportunidades, creyendo en ellas, y eso me trae más satisfacción que cualquier cantidad de venganza personal podría hacerlo. Veo madres solteras abriendo sus primeras cuentas de ahorro. Veo inmigrantes comenzando pequeños negocios. Veo jóvenes que me recuerdan a mí mismo recibiendo préstamos que cambiarán sus vidas. Y sé que la humillación que experimenté, el dolor que sentí, la ira que me impulsó, todo tuvo un propósito. Todo condujo a algo más grande que yo mismo. Algo que continuará mucho después de que me haya ido. El banco es rentable. Más rentable de lo que era bajo la antigua administración, porque resulta que tratar bien a las personas, invertir en comunidades y creer en el potencial humano es realmente un buen negocio, no solo moralmente correcto, sino financieramente sólido. Y esa es una lección que más instituciones necesitan aprender. Todavía tengo esos zapatos viejos, los zapatos de los que Marcos y Jennifer se rieron. Los guardo en una vitrina en mi oficina como un recordatorio de dónde vengo, como un recordatorio de por qué hago lo que hago, como un recordatorio de que las apariencias engañan y que cada persona merece una oportunidad, sin importar lo que esté usando. A veces tarde en la noche cuando estoy trabajando en mi oficina, saco esos zapatos de su vitrina y los sostengo, sintiendo el cuero gastado, los agujeros en las suelas, los cordones deshilachados, y recuerdo a ese joven que entró a este banco con esperanza y sueños y $3,000, que representaban todo por lo que había trabajado, y recuerdo el dolor de ser juzgado, burlado, descartado como indigno. Pero también recuerdo la determinación que nació de ese dolor, el compromiso de demostrarles que estaban equivocados, la dedicación a construir algo mejor, y me doy cuenta de que de una manera extraña, Marcos y Jennifer me dieron un regalo ese día. Me dieron la motivación para convertirme en alguien que pudiera cambiar las cosas, alguien que pudiera hacer una diferencia, alguien que pudiera crear oportunidades para otros que enfrentaron las mismas barreras que yo enfrenté. Si me hubieran tratado amablemente ese día, si hubieran abierto mi cuenta con profesionalismo y respeto, ¿habría estado satisfecho con mi pequeño negocio? ¿Me habría empujado a crecer, a expandirme, a acumular los recursos necesarios para comprar un banco? Quizás no, quizás habría estado contento con un éxito modesto, con una vida cómoda, con lograr mis pequeños sueños sin alcanzar algo más grande. Su crueldad me empujó a la grandeza de una manera que la bondad podría no haberlo hecho, y aunque no estoy agradecido por el dolor que causaron, estoy agradecido por lo que me convertí debido a ello, agradecido por la fuerza que descubrí en mí mismo, agradecido por la oportunidad de crear cambio en el mundo. He visto a Marcos unas cuantas veces a lo largo de los años, generalmente en conferencias bancarias o eventos comunitarios, y ha cambiado, está humilde, está trabajando para una institución más pequeña ahora en una posición menos prestigiosa, y he escuchado de conocidos mutuos que se ha vuelto conocido por su imparcialidad, por su disposición a dar oportunidades a las personas, por su comprensión de que todos merecen respeto. Me gustaría pensar que ser despedido, enfrentar consecuencias por su comportamiento, ser obligado a confrontar su propia crueldad, lo cambió en una mejor persona, y si eso es cierto, entonces tal vez mis acciones hicieron más que simplemente satisfacer mi deseo de justicia, tal vez ayudaron a reformar a alguien que de otra manera podría haber pasado toda su carrera tratando mal a las personas, negando oportunidades, perpetuando la injusticia. Jennifer, he escuchado, dejó la banca por completo, volvió a la escuela y se convirtió en trabajadora social, trabajando con jóvenes desfavorecidos, ayudando a adolescentes que enfrentan discriminación y barreras, usando su experiencia para asegurar que otros no tengan que pasar por lo que ella hizo pasar a otros. No sé si este cambio de carrera fue motivado por un arrepentimiento genuino o por necesidad después de ser despedida de un banco prestigioso, pero de cualquier manera, parece que ha encontrado un camino donde está ayudando en lugar de herir, donde está construyendo en lugar de derribar, y eso es algo positivo que salió de una situación dolorosa. La señora Patterson se retiró el año pasado a los 70 años.
después de ayudarme a transformar el Banco Nacional del Centro en una institución que refleja nuestros valores compartidos, y en su fiesta de jubilación, rodeada de docenas de propietarios de negocios exitosos a quienes se les habían dado sus primeros préstamos por ella, en quienes ella había creído cuando otros los habían descartado, me apartó y me dijo algo que atesoraré para siempre. «Miguel», dijo, sus sabios ojos viejos mirándome con la misma bondad que me había mostrado todos esos años atrás cuando era solo un joven con zapatos gastados y un sueño. «He visto mucho en mis décadas en la banca. He visto cómo el dinero puede corromper a las personas, cómo el poder puede hacerles olvidar de dónde vinieron, cómo el éxito puede hacerles crueles con aquellos que están luchando. Pero tú nunca olvidaste. Nunca dejaste que tu éxito cambiara quién eres en tu núcleo. Nunca perdiste esa empatía que viene de haber luchado, de haber sido descartado y subestimado y tratado mal. Tomaste tu dolor y lo transformaste en algo hermoso, algo que ayuda a otros, algo que hace al mundo un poco mejor, y esa es la marca del verdadero carácter. Estoy orgullosa de ti, no porque te volviste exitoso, no porque compraste un banco, sino porque te convertiste en alguien que usa su poder para levantar a otros, en lugar de empujarlos hacia abajo. Esas palabras significaron más para mí que cualquier informe de ganancias, más que cualquier premio o reconocimiento, más que la satisfacción de haber demostrado que Marcos y Jennifer estaban equivocados, porque la señora Patterson entendió de qué se trataba realmente este viaje. Entendió que no se trataba de venganza o vindicación o incluso justicia. Se trataba de transformación, de tomar el peor momento de mi vida y usarlo para crear algo significativo, de asegurar que otros no tuvieran que experimentar lo que yo experimenté, de construir un legado de bondad y oportunidad que me sobreviviría. Así que ahora te pregunto, quien quiera que seas viendo este video, quien quiera que esté escuchando mi historia, ¿alguna vez has sido juzgado injustamente? ¿Alguna vez has sido descartado por cómo te ves, de dónde vienes, qué estás usando? ¿Alguna vez te han reído, burlado, humillado por personas que pensaban que eran mejores que tú, que pensaban que tus sueños eran chistes, que pensaban que no eras digno de respeto básico y dignidad? Si es así, quiero que sepas que no estás solo, que millones de personas enfrentan este tipo de trato cada día, que el mundo está lleno de guardianes que piensan que tienen el derecho de decidir quién merece oportunidades y quién no, basándose en factores superficiales que no tienen nada que ver con el carácter, o el potencial, o la determinación. Pero también quiero que sepas que tienes una elección en cómo respondes a ese trato. Puedes dejar que te destruya, dejar que te convenza de que el juicio duro de otros es preciso, dejar que te detenga de perseguir tus sueños, o puedes usarlo como combustible, como motivación, como prueba de que necesitas trabajar aún más duro, empujar aún más lejos, volverte aún más fuerte para que algún día puedas demostrarles que están equivocados, y lo más importante, para que algún día puedas crear un cambio, que evite que otros enfrenten las mismas barreras que tú enfrentaste. No dejes que nadie te haga sentir pequeño. No dejes que nadie te convenza de que tus sueños son imposibles. No dejes que la risa o el desprecio, o el rechazo de nadie te detenga de convertirte en todo lo que eres capaz de ser. Las personas que te juzgan según tu apariencia, que se burlan de tus luchas, que descartan tu potencial, están revelando sus propias limitaciones, su propia falta de carácter, su propia incapacidad de ver debajo de la superficie, y su juicio no dice nada sobre tu valor, nada sobre tu potencial, nada sobre tu futuro. Toma esa ira, esa humillación, ese dolor que viene de ser tratado mal, y transfórmalo en algo poderoso, algo que te impulse hacia adelante en lugar de retenerte, algo que te haga más fuerte en lugar de más débil. Úsalo para construir algo, para lograr algo, para convertirte en alguien que hace una diferencia en el mundo, alguien que trata a otros con la bondad y el respeto que te fue negado, alguien que crea oportunidades en lugar de cerrar puertas. Ahora, quiero escuchar de ti, quiero saber tu historia. ¿Alguna vez has enfrentado discriminación o juicio basado en tu apariencia? ¿Alguna vez has sido subestimado o descartado por personas que pensaban que eran mejores que tú? ¿Cómo respondiste? ¿Qué hiciste con esa experiencia? Comparte tu historia en los comentarios a continuación, porque cada historia importa,
Cada experiencia de injusticia es significativa, y al compartir nuestras historias, creamos una comunidad de personas que entienden, que se apoyan mutuamente, que se niegan a dejar que el juicio de otros defina nuestro valor o limite nuestro potencial. Y si esta historia resonó contigo, si entiendes lo que es ser juzgado injustamente, si crees que todos merecen respeto y oportunidad sin importar sus circunstancias, entonces por favor dale al botón de me gusta, porque ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar que no están solas, más personas que necesitan entender que sus circunstancias actuales no determinan su futuro, más personas que necesitan la motivación para seguir avanzando a pesar de los obstáculos y los que dudan, y las personas que se ríen de sus zapatos. Suscríbete a Lo que viví para más historias como esta, historias de transformación, historias de superar la adversidad, historias de personas que se negaron a dejar que otros definieran su valor, que tomaron su dolor y lo usaron para crear algo hermoso, que demostraron que el carácter y la determinación importan más que las apariencias o las credenciales, o todas las formas superficiales en que nuestra sociedad juzga a las personas. Activa la campanita para que nunca te pierdas una historia, porque cada semana compartimos nuevas experiencias, nuevos viajes, nuevos ejemplos de lo que es posible cuando te niegas a rendirte, cuando te niegas a aceptar las limitaciones de otras personas, cuando te niegas a ser algo menos que todo lo que eres capaz de ser. Recuerda, tu valor no está determinado por tus zapatos, por tu ropa, por tu saldo bancario actual, por lo que otros piensan de ti o cómo te tratan. Tu valor es inherente, está basado en quién eres como persona, en tu carácter, en tu determinación, en tus sueños, y nadie tiene el derecho de quitarte eso o hacerte sentir menos de lo que eres. Gracias por ver, gracias por escuchar mi historia, gracias por ser parte de esta comunidad, donde celebramos la perseverancia, donde apoyamos los sueños de los demás, donde nos negamos a dejar que la crueldad de otros nos detenga de convertirnos en todo lo que estamos destinados a ser. Tu historia importa, tus sueños importan, tú importas, y nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario.